Perú, un país con una rica historia, una cultura vibrante y una economía que va en constante crecimiento. Su población y su ubicación geográfica la han convertido en el destino ideal para muchos inversionistas del extranjero. Bienvenidos a esta masterclass Cómo crear una sucursal en Perú. Quien les habla, la licenciada María García, socia de la consultora Villamucio y especialista en internacionalización de empresas en Perú. ¿Te has preguntado cuáles son los pasos que yo debo seguir para poder crear una sucursal acá en Perú? El día de hoy te vamos a brindar de la mano de nuestro staff y de especialistas toda la información que necesitas. Entre ellos, los temas que vamos a abarcar son: ¿qué es una sucursal? ¿Cuáles son los tributos que debo tener en consideración? Y el régimen general al cual me voy a acoger una vez la empresa ya esté constituida. Todo ello lo vamos a conversar de la mano de nuestros especialistas. Adicionalmente a ello, al finalizar vamos a tener testimonios con clientes con los cuales llevamos a cabo todo el proceso de internacionalización con rotundo éxito. ¿Cuál es el marco legal y por qué es tan favorable para muchos inversionistas extranjeros tener una empresa constituida aquí? Lo primero es que el marco legal de Perú te ofrece una legalización que te protege de lo que serían las inversiones que tú tienes acá. ¿Cómo lo hacen? A través de un trato igualitario y no discriminatorio, y adicionalmente está la libre transferencia de capital. Esto va a permitir al inversionista poder transferir las ganancias que pueda tener de su empresa una vez que ya lo decida. Adicionalmente a ello, en Perú vas a encontrar mucha información acerca de normativas y convenios que existen con otros países que sin duda alguna van a ayudarte con todo lo que sería la expansión de tu empresa. Ahora, sin más preámbulo, vamos a ceder la palabra a nuestra abogada y especialista legal, Vanessa Hidalgo. Adelante, Vanessa. Soy Vanessa Hidalgo, abogada corporativa, y en esta oportunidad les voy a comentar acerca de los requisitos para constituir una sucursal en el territorio peruano. Una sucursal no es una persona jurídica distinta, es un brazo extendido de una casa matriz debidamente constituida en el extranjero. Para tal efecto, la denominación de una sucursal tiene que ir determinadamente acompañada de la denominación de la empresa en el extranjero, acompañando las siglas de sucursal del Perú. Asimismo, es importante que se defina el territorio en el cual la sucursal va a desarrollar actividades, por ejemplo, en Lima, Perú. Entre los requisitos que requiere nuestra legislación peruana para la apertura de una sucursal son los siguientes. 1. El certificado de existencia de la persona jurídica en el extranjero. 2. El estatuto de la casa matriz tiene que permitir la apertura de sucursales en el territorio extranjero. 3. El acuerdo de la casa matriz para la apertura de la sucursal. Dentro de este acuerdo tiene que determinarse las actividades que va a desarrollar la sucursal, el capital asignado, el que va a ser destinado para las operaciones en el Perú, el representante legal permanente, que tiene que ser un ciudadano peruano o un ciudadano con carnet de extranjería que se encuentre físicamente en el territorio peruano. Y lo más importante, determinar las funciones que tiene que desarrollar este representante legal para que válidamente pueda representar a la sucursal. Todos estos documentos, si vienen en idioma extranjero, van a tener que estar bajo una traducción oficial aquí en el Perú, y cada uno de esta documentación también tiene que venir acompañado de la apostilla correspondiente. Los documentos físicos, cuando llegan al Perú, van a tener que ser insertados en una escritura pública otorgada ante el notario peruano. Tal documentación va a tener que ser suscrita por el representante legal permanente en el Perú. Una vez emitida esta escritura pública, pasa el parte notarial ante los registros públicos, y es el registrador peruano quien tiene un plazo de unos 7 días hábiles, aproximadamente de 2 semanas, para poder evaluar los requisitos que han sido válidamente cumplidos para la apertura de la sucursal. Una vez inscrita la sucursal, el representante legal está en la obligación de registrarla en el Registro Único del Contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que es nuestra entidad competente para que pueda obtener el RUC. Una vez obtenido el RUC, el representante legal va a poder tener toda la documentación para la apertura de la cuenta bancaria. El funcionario del banco va a pedir la acreditación de la inscripción de la sucursal ante los registros públicos
una copia del testimonio de constitución de la sucursal y la ficha RUC válidamente inscrita ante la SUNAT. El funcionario del banco apertura esta cuenta bancaria con la denominación de la sucursal en el Perú. Tal como les había comentado, todas las operaciones que realice la sucursal va a depender de la casa matriz. Cada decisión que se adopte y cualquier revocatoria de poderes o ampliación de actividades van a hacer que una adopción de acuerdos de la empresa en el extranjero y cumplir con toda la cadena de legalización para que se pueda inscribir en el Perú. Una vez inscrito, va a poder realizar las operaciones que corresponden. Esto es todo lo que tienen que tener en cuenta para la constitución de una sucursal en el Perú. Ahora le voy a dar pase a Luigi Mucio, que es el encargado de brindar toda la asesoría en base a los impuestos aplicables. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los impuestos aquí en Perú. Hay que tener en cuenta que la tributación en Perú es muy similar a los demás países de la región. Se parece a la tributación en Colombia, en Chile, incluso en la tributación en Ecuador. Tenemos tres tipos de categorías de impuestos. Están los impuestos directos, los impuestos indirectos y los tributos municipales. Con respecto a los impuestos directos, tenemos el impuesto a la renta, que aplica a todos los ingresos que tiene una empresa, se paga en base a un porcentaje y luego al final del año, cuando hacemos nuestra declaración jurada anual, que ya hemos calculado la utilidad tributaria, se aplican todos los pagos que hemos hecho durante el ejercicio para pagar la diferencia. Con respecto al impuesto temporal de los activos netos, que es comúnmente llamado el ITAN, es un impuesto que se aplica sobre el exceso de los activos netos que yo tengo en mi balance sobre el millón de soles, al cual se le aplica una tasa. Y finalmente tenemos el impuesto a las transacciones financieras, que es comúnmente llamado el ITF, al que se le denomina el impuesto oculto, que se aplica en función a las transacciones que yo pueda hacer en una entidad bancaria, ¿no? El porcentaje es el 0.05% de cada transacción. Luego tenemos los tributos indirectos como el IGB o el Impuesto General a las Ventas, que en otros países se le llama comúnmente el IVA, y el impuesto selectivo al consumo. En Perú la tasa del IGB es de 18%. Es un poco menor con respecto a algunos países, por ejemplo en Colombia tenemos la tasa que es el 19%, al igual que en Chile, en Argentina tenemos el 21%, en Uruguay tenemos el 22%, y hay otros países donde hay una menor tasa, ¿no? O sea, Ecuador, Bolivia. Y el impuesto selectivo al consumo, el cual se aplica a ciertos productos, por ejemplo, a las gaseosas, a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, a los objetos suntuosos, por mencionarles algunos ejemplos. Finalmente tenemos los tributos municipales, donde se aplica el impuesto predial de la alcabala o también el impuesto municipal. Luego vamos a hablar sobre los regímenes tributarios. Aquí en Perú tenemos 4 tipos de regímenes tributarios. Tenemos el más básico, que es el nuevo RUS, que es el régimen único simplificado. Tenemos el régimen especial de renta, que es un régimen que aplica más que todo a empresas comerciales. El régimen bitributario, que es un régimen que nació en el año 2017. Y el régimen general. Como el tema de ahora es referente a sucursales, cabe precisar que en el caso específico de sucursales solo están afectas al régimen general. Por lo tanto, no pueden estar en la categoría de los 3 regímenes anteriormente mencionados. Con respecto al régimen general, podemos detallar cuáles son los requisitos y obligaciones que tiene este régimen. Por ejemplo, en este régimen pueden pertenecer tanto personas naturales con negocio como personas jurídicas. No hay límite de ingresos, no hay límite de compras. Puede emitir todos los comprobantes autorizados por SUNAT, por ejemplo, boletas, facturas, notas de crédito, notas de débito, liquidaciones de compras, tickets, etc. Están obligados a hacer la declaración jurada anual del impuesto a la renta, que ya les había mencionado hace unos momentos, cuya tasa es el 29.5% con respecto a la utilidad. Por ejemplo, si yo he tenido ingresos por 1 millón de soles y he tenido costos y gastos por 800.000, me va a quedar una utilidad de 200.000. A esa utilidad yo le tengo que aplicar
el porcentaje del 29.5 y ese va a ser mi impuesto que yo voy a tener que pagarle a la administración tributaria. Sin embargo, también había mencionado anteriormente, se tiene que hacer un pago anticipado de manera mensual, el cual yo lo voy a descontar de este impuesto resultante para pagar la diferencia. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de este pago anticipado? Es el 1.5% de mis ventas, si es que es mi primer año, y en caso de que ya tenga operaciones anteriores, se tiene que hacer una comparación entre el coeficiente de la declaración jurada del año anterior o el porcentaje del 1.5 y se toma el mayor. Luego tenemos el impuesto general a las ventas, que ya he mencionado que es una tasa del 18%. También tenemos este punto que es muy importante, que no hay restricción de actividades, porque en otros regímenes sí hay restricciones de actividades. En el caso del régimen general puede ser cualquier tipo de actividad económica, puede ser una empresa comercial, una empresa de servicios, puede ser una empresa exportadora, una empresa agrícola, una empresa de construcción, etc. También en este caso no hay límite para el tema de activos fijos. Tenemos la posibilidad de deducir todo tipo de gastos siempre y cuando tengan relación con mi giro del negocio. Ahí se aplica un principio que se llama principio de causalidad, que significa que todos los gastos que yo incurra para mi empresa tienen que tener relación con el giro de negocio o tienen que ser necesarios para la actividad económica de mi empresa. ¿Ok? Y finalmente el pago del impuesto de renta es en función a la utilidad. Luego pasamos al régimen laboral. Hay que tener en cuenta que en Perú existen diversos tipos de regímenes laborales. Tenemos el régimen general laboral, el régimen de la pequeña y microempresa, tenemos el régimen agrario y otros tipos de régimen según la actividad económica. Como estamos hablando de sucursales, ya había indicado anteriormente que vamos a explicar el régimen laboral que es al cual pertenecen este tipo de empresas. En Perú, el régimen laboral tiene ciertos beneficios para los trabajadores. Por ejemplo, un trabajador en Perú tiene derecho a 30 días de vacaciones por cada año laborado. Tiene derecho a 2 gratificaciones legales, equivalente a un sueldo, más un porcentaje por una bonificación. Se paga en el mes de julio por fiestas patrias y se paga la otra en diciembre por Navidad. Tiene derecho a una compensación por tiempo de servicios, comúnmente llamada la CTS, que es un seguro de desempleo, el cual se deposita de manera semestral a una cuenta intangible que el empleador tiene que aperturar a nombre del trabajador. El monto que se deposita equivale a media remuneración básica del trabajador más un porcentaje de su última gratificación. También tenemos la participación legal de utilidades, ¿no? Que es un beneficio que tienen los trabajadores, el cual se aplica de acuerdo al tipo de empresa cuyo porcentaje de repartición va desde el 5, 8 y 10%. Sin embargo, tienen que ocurrir dos cosas. Uno es que la empresa tiene que tener en promedio más de 20 trabajadores en el año y segundo es que tiene que salir precisamente con utilidad, ¿no? Luego de eso ya aplica este beneficio. Finalmente mencionarles hay un beneficio que se llama la asignación familiar, que se le otorga a los trabajadores que tienen hijos menores de 18 años, el cual es el 10% de la remuneración mínima vital. Actualmente en Perú la remuneración mínima vital es de 1.025 soles. Lo equivalente en dólares es aproximadamente $270. Por otro lado, tenemos la seguridad social, que lo asume el empleador al 100%. Tenemos el seguro social de salud, que es comúnmente llamado el e-salud, cuya tasa es del 9% con respecto a la remuneración del trabajador. También tenemos el seguro vida ley, también es asumido por el empleador, que es un seguro en caso de fallecimiento del trabajador que le cubre su sepelio. Y luego tenemos el seguro complementario de trabajo de riesgo, que se aplica en caso de que la empresa tenga actividades de riesgo, ¿no? Esta es una póliza que se puede adquirir a una entidad privada de seguros. Por parte del trabajador se le hacen dos retenciones de ley. La primera es su sistema pensionario, que puede ser público o puede ser privado. El público es el ONP, cuya tasa de retención es del 13%, y si es el privado son ya las conocidas AFP, cuya tasa es similar pero varía el monto de acuerdo a la comisión de cada AFP, que puede fluctuar entre 12.8 o 13.2. Y luego hay otra retención que es el impuesto a la renta de quinta categoría, que es para trabajadores que están en planilla y ganen más de $600.
Por el exceso se hace un proyectado anual y se le aplican las atenciones en base a unas tasas escalonadas que van desde el 8, 14, 17, 20 hasta el 30%. Para facilitar la comprensión de lo anteriormente explicado, hemos elaborado estos cuadros comparativos por cada régimen laboral que ustedes podrán revisar descargando el enlace en la descripción. Yo, como recomendación, que les diría que tengan una buena asesoría con especialistas tanto en temas tributarios como en temas laborales, para que no puedan caer en ninguna contingencia o infracción por parte de la administración tributaria. Bien, ahora le doy pase a la licenciada María García, quien nos traerá datos muy importantes. Gracias, Luigi, por la información que nos has brindado. Bien, una vez tomada la decisión de expandir tu empresa acá en Perú y crear tu sucursal, nosotros te vamos a brindar todo el acompañamiento que necesitas y el paso a paso para poder tenerlo con éxito. Iniciando con lo que sería una asesoría personalizada para conocer más de tu negocio y cómo podemos ayudarte con todo ello. Importante recordarles que si bien como extranjero pueden constituir la sucursal acá, necesitan la figura de un apoderado legal que va a ser la persona que va a dar la cara frente a entes públicos y privados como SUNAT y bancos. Esta figura es muy importante y nosotros también podemos acompañarte con todo ese proceso. Adicionalmente a ello, nosotros brindamos lo que es el domicilio legal, que es la dirección que va a aparecer en cada uno de los registros que tengas actualmente acá en Perú. ¿Cómo llevamos a cabo todo esto? Este soporte y control lo llevamos a través de nuestro outsourcing, tanto tributario como laboral y administrativo. Cada uno de ellos va a ir dependiendo del giro y la actividad de tu negocio. Entendemos que en muchas oportunidades vas a iniciar solo con lo que sería el outsourcing tributario, teneduría de libros, declaraciones de impuestos y luego a medida que va creciendo, pues allí ya veríamos todo lo que es el régimen laboral. ¿Okay? Todo lo que sería el cálculo laboral y de nómina de tu personal, todo lo que tengas contratado en planillas. Adicionalmente a ello tenemos lo que es el servicio administrativo, que es pues las conciliaciones bancarias, la elaboración de las facturas. Todo este apoyo también lo brindamos con un staff de especialistas que vamos a asignar a tu empresa. ¿Cómo llevamos a cabo todo este proceso? Lo hacemos a través de una metodología basada en etapas. Cada mes vas a recibir un correo de tu ejecutivo donde va a brindarte la información que necesitamos y que a su vez nosotros también vamos a hacer un GAN donde vamos a definir cuáles son las fechas que vamos a tener establecidas para poder tener toda la información al día y sin duda alguna declarar tus impuestos de manera oportuna. Ahora los invito a ver un testimonial de uno de nuestros clientes. ¿Por qué nace la necesidad? Porque queríamos abrir mercado en Perú y no teníamos esa experiencia como abrir una empresa. Necesitábamos algún asesor o alguna asesoría, algún outsourcing que nos ayudara en todo ese proceso, pero adicionalmente no íbamos a abrir una estructura como tal en Perú. Una parte administrativa no la queríamos abrir por un tema de optimización de costos. Nos fuimos con otro outsourcing, la experiencia fue terrible, duramos casi 5 meses tratando de solo montar la empresa y no lo logramos. Después volví a llamar a María, le dije, María, tengo este problema, ayúdame, y María me dijo, claro que te ayudamos, y creo que en un mes logramos solucionar todo lo que el otro outsourcing no pudo hacer. Entonces, digamos que esa fue la necesidad y ahí fue como cuando hicimos speak con ustedes para que nos ayudaran a solucionar todo el problema que habíamos armado. La verdad es que fue nuestra primera opción y desde ahí la verdad es que todo muy bien. La amabilidad, la atención que han tenido con nosotros y digo, hasta cosas que nosotros desconocemos aquí en México de las leyes de Perú. La verdad es que el estudio nos ha resuelto todas las dudas a cualquier hora, siempre nos contestan. Recuerda, en Villamucio contamos con más de 16 años de experiencia en gestión contable y tributario, especialistas en internacionalización de empresas. Todo ello a través de un ejecutivo de cuenta y un staff de especialistas que te ayudarán en cada uno de los procesos, tanto tributario como contable y laboral. Es por ello que te invitamos a una asesoría gratuita donde te brindaremos toda la información necesaria y el paso a paso para que puedas internacionalizar tu empresa de manera segura, en manos de expertos y con la calidad que nos caracteriza. Contáctanos a través de nuestra página web www.villamucio.com o a través de nuestro correo asesoría@villamucio.com.